de el desarrollo de este curso. Gracias. Arquitecto Mario, voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda tener la libre disponibilidad de la misma y iniciemos a la hora indicada, que es 6:30 de la tarde. Gracias. Listo, de Así es. acuerdo, ingeniero. Sí, gracias. Previamente, a ver, ingeniero Carlos, ¿me escucha? Sí, arquitecta, le escucho. Listo. Entonces, creo que ya está la mayor parte de eh, participantes en la sala, de los colegas. Sí, Sí, tenemos 16, 17 participantes ya de los 20 que han confirmado su asistencia. qué bueno, qué bueno. Entonces, para poder iniciar de la mejor forma y de acuerdo a lo que se tiene programado y estipulado, permítanme presentarme. Soy la arquitecta Sandra Ali Linares, eh, representante del Consejo Regional, quien tiene a bien darles la cordial bienvenida esta tarde a todos ustedes, estimados colegas, para poder dar inicio a este curso de ética que lo hemos venido de pronto postergando por motivos de fuerza mayor, que ya todos conocemos. Nos hubiese gustado el poder haber iniciado de repente meses antes este curso, pero sin embargo lo estamos haciendo el día de hoy. Reciban un caluroso saludo y la cordial bienvenida de todo el Consejo Regional, así también de nuestro decano, el arquitecto Javier Ugarte Cornejo, quien me encargó el poder dar la bienvenida a todos ustedes. Él, así como el resto del Consejo Regional, se encuentra en estos momentos también en labores por otra plataforma virtual. Justamente nos estamos abocando también al concurso de delegados a comisiones técnicas que se está llevando a cabo en este mismo momento. Entonces, tengo a bien el poder dar inicio a este curso de ética programado y no sin antes el volver a dar la bienvenida a cada uno de ustedes y reafirmando el compromiso de todo el Consejo Regional, quien viene laborando ahora de esta forma, de manera virtual. Esta es, digamos, la nueva normalidad a la que de repente nos tendremos que acostumbrar, pero con las mismas ganas y los mismos objetivos planteados que tenemos como gestión del 2020 al 2023. No sin antes, por favor, permítanme dar algunos avisos, tal y como lo ha venido haciendo el ingeniero Carlos Barrios, que es el encargado de toda la parte informática del Colegio de Arquitectos, la Regional Arequipa. Este curso inicia el día de hoy. El día de hoy tenemos todo el tema de patrimonio que lo va a tener a bien señalar el arquitecto Mario José Torres Pérez, especialista en patrimonio. Hemos buscado a los profesionales más idóneos para poderles brindar toda esta información que ustedes necesitan saber y que nosotros como colegio tenemos que brindarles a todos los agremiados. Entonces, tal y como indica, el día de mañana nos acompaña el arquitecto Javier Flores, quien va a poder darles a conocer toda la normativa, ¿no? Un compendio, de repente un pantallazo, porque esta parte también es muy extensa, pero
el arquitecto también es especialista en todo lo que es normatividad. Y cerraríamos el día sábado con el arquitecto Ramiro Peña, quien va a poder darles el tema de ética. Nosotros como profesionales, arquitectos, tenemos un código de ética al cual nos tenemos que regir de ahora en adelante, ¿no? Y el día domingo estarían ustedes rindiendo el examen. Entonces, lo que les vamos a pedir es la asistencia, por favor, puntual, de acuerdo a lo que ha establecido el colegio. En este caso, el ingeniero Carlos Barrios ya les ha indicado que hay un link para el que ustedes tienen que inscribirse. Es la única forma que nosotros vamos a poder, digamos, ver cuántos colegas son los que están asistiendo a estos 3 días. Y obviamente poder dar el examen el día domingo que se está planificando, ingeniero Carlos, me parece, creo que es a las 9:30 de la mañana. ¿Sí, ingeniero? No sé, a ver, ¿me escucha, ingeniero Carlos? Entonces, bueno, continuando, todavía tenemos el día de mañana y el día sábado para poder establecer exactamente la hora, pero me parece que es 9:30 de la mañana con una duración de 60 minutos, como ha tenido a bien indicarlo. Y para que ustedes también puedan saber, digamos, cuán provechoso ha sido estos 3 días, ¿no? Entonces, sin más que indicarles, estaremos dando pase al arquitecto Mario José Torres Pérez. Permítanme, por favor, voy a presentarlo leyendo un poquito. Se ha resumido el extenso currículum que tiene el arquitecto. Especialista en temas patrimoniales con una experiencia de más de 20 años, especialista en restauración y conservación del patrimonio edificado por la Universidad Católica Santa María, también con estudios concluidos en la maestría de proyectación y gestión de la vivienda colectiva en la Universidad Católica Santa María. Actualmente, el arquitecto labora en la Dirección Desconcentrada de Cultura, aquí en Arequipa. Y también forma parte del Consejo Regional encargado de todo lo que es asuntos gremiales. También el arquitecto forma parte de la superintendencia del centro histórico. Es miembro encargado por el Consejo Regional, por el Colegio de Arquitectos Regional Arequipa, ante la superintendencia del Centro Histórico de Arequipa. Adelante, arquitecto. Entonces pasamos a proyectar su exposición del día de hoy. Bienvenido. Listo, gracias, arquitecta Sandra. Buenas tardes con todos, colegas. Ya me hizo una breve presentación Sandra y yo partiría del tema de explicar que la idea no es concentrar toda la normativa patrimonial en una, sino es tratar de establecer lineamientos generales de los cuales tenemos que acogernos para nuestro ejercicio profesional, porque estamos en una ciudad patrimonio, en una región donde hay patrimonio, en un país donde hay patrimonio, y la necesidad indispensable de conocer qué lineamientos tenemos para poder accionar en el patrimonio, pero relacionado con el tema que es el del curso, que es ética. O sea, mucha gente piensa que patrimonio y ética son dos palabras que no van juntas, ¿no? Sin embargo, vamos a explicar claramente que sí tienen mucha relación, porque patrimonio es identidad, es cultura, es formación, es educación. Conocer dónde estamos, en qué sitio estamos, qué cultura tenemos, qué ancestros tenemos, y la ética obviamente es el correcto desarrollo de las cosas en el ejercicio profesional, pero muy enfocado al tema de patrimonio.
Entonces, sin más preámbulo, pasaré a explicar. He preparado 3 módulos que son... ¿Cómo se comparte? A ver. En la ¿Se ve la parte, pantalla? en la parte inferior, arquitecto, al lado de la manito, hay un icono que dice presentar ahora, el cual tiene una flecha hacia arriba. Hace usted clic en ese icono y le va a cargar, permitir A ver, mostrar su presentación. a ver, ¿dónde está? A ver, dice presentar ahora, ya está. Dice toda tu pantalla, toda una ventana, ¿cuál sería? Escoja la que dice una ventana, ya que le va a permitir escoger solamente el PowerPoint. Ya, ¿y dónde lo ubico el PowerPoint? Porque lo tengo abierto, pero ¿cómo hago para establecer lo abro, ya lo tengo previamente abierto, ¿no es cierto? Ya, ¿se ve? No, no se visualiza, arquitecto. En todo Ay, caso, escoja la opción de toda la pantalla. a ver, ay Dios, es que yo manejo el otro, el Zoom, ahí siempre me para dando guerra esto, ya está. Entonces, cancelar, a ver, esto sería presentar ahora toda tu pantalla, correcto. ¿Cómo se selecciona cómo selecciono la presentación? Tiene Ya que la, escoger de sus ventanas, escoger el PowerPoint. En los iconos de abajo en la barra de tareas, ahí debe de estar. ya. Ya está, ya. Ya está, espérate. Ay, ¿cómo la selecciono? Ay, ya, espérate. Entonces, ven. Selecciono entonces una de las 3, ¿no? ¿Mm? A ver si ya. ¿Apareció o no? Todavía no. Ay, Dios mío. Help. Ya está. ¿Cómo se hace esto? Dios mío. Si selecciona la opción compartir una ventana, cuando dé clic en compartir una ventana, le va a aparecer varias ventanitas y ahí va a estar su PowerPoint. A ver, espérate. Una ventana, toda la pantalla. Una ventana, ¿no? Ya. Por acá tengo las ventanas. Ya está. Ajá, y ahí escoja el PowerPoint. Ya. Y le da clic en compartir. ¿Y dónde está en compartir? Ah, en compartir. Pero está desactivado compartir, ¿ah? Permítame un segundo. Ya. Porque está desactivado compartir. A con los años de la madre del cordero. ¿No le deja compartir al arquitecto? No. A ver, deme unos minutitos, por favor. Claro, porque sí. El Zoom es el que a mí me acomoda más, pero bueno, paciencia nomás. En todo caso, arquitecto, yo voy a proceder a mostrar la presentación, ¿le parece? Correcto, ya. Tú tienes las presentaciones, entonces la presentación uno, por favor. Y yo te indico para que ir cambiando. Me confirmas, la uno, primero. Ya, deme un minutito, por favor. ¿Ya?
¿Se visualiza, arquitecto? Sí, te aviso entonces cuando haya que cambiar, ¿no es cierto? Sí, correcto, me avisa nomás. Me dice Ya, siguiente nada más. ya, perfecto. Bueno, esta imagen que están viendo es cómo yo entiendo patrimonio, o sea, es la arquitectura antigua, es identidad, estos son motivos y estos son pintura mural de una iglesia que está más o menos a 7 horas de Quipa, que es Tisco, es una iglesia que está en pleno proceso de elaborar el expediente de restauración. Es una iglesia de 1771 y es una iglesia que estamos tratando de rescatar porque está bastante deteriorada en sus cubiertas por el tema lluvia, ¿no? La siguiente, por favor. Ya está. Ya, he tratado de encaminar y encajar o encapsular, digamos, en 3 temas esenciales. Un poco, la primera parte va al tema esencial de entender alguna normativa que nos rige o nos regula el ejercicio de la arquitectura en temas patrimoniales, tanto lo nacional, lo local y alguna normativa de referencia internacional. ¿Cómo se puede aplicar o dónde se aplica? El tema 2 sería patrimonio y ética, ahí es donde empieza la relación con la ética, con el ejercicio profesional. Y la tercera parte tiene que ver nuestro ámbito de trabajo, que son las zonas patrimoniales en Arequipa, el centro histórico, qué tipo de usos son permitidos en el centro histórico y algunos casos que nos van a permitir entender qué es permisible, qué no es permisible al rango del ejercicio profesional directo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Y partimos de entender qué cosa es un bien cultural. Es toda creación hecha por el hombre, es cultura, es patrimonio. Y yo sé que muchos de ustedes ya esto les han explicado en la universidad, les han explicado de repente desde lo antiguo, desde Ruskin, desde Boito, desde Violet Leduc, etcétera. Pero, digamos, yo he tratado de encajar toda esta explicación en el tema del quehacer patrimonial directo, o sea, lo que vamos a ver, como dice, en el campo y en la realidad y en el ejercicio profesional. Entonces, todas las creaciones que encontramos, sea materiales, inmateriales, antropológicos, etcétera, son creaciones hechas por el hombre, refieren que tienen condición de bien patrimonial porque reflejan una cultura, una tradición, valores de la sociedad. Entonces, a eso aplica la norma del patrimonio, a eso aplica la definición de qué es lo que tenemos que conservar, qué es lo que tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué normas nos ayudan a esto? De repente algunos ya conocen, trabajan de repente con alguien que tiene como que hacer esto del patrimonio, y tenemos la ley general de todas, que es la ley 28296 o la ley general de patrimonio. Es la ley que regula y mantiene todo el tema patrimonial encaminado o determinado qué es lo que tiene que ser. Pero toda ley tiene un reglamento. Ese reglamento es el 011, que reglamenta la ley 28296, es decir, da los lineamientos específicos. La ley es una ley marco y el reglamento es lo que establece las pautas, principios, etcétera, ¿no? El decreto 07 del Ministerio de Cultura del 2020 modifica algunos trámites y procedimientos, los hace más específicos para cuidar de mejor manera que las acciones que se elaboren o se planteen como propuesta en el centro histórico estén ajustadas a una correcta protección del patrimonio en el centro histórico o en las áreas patrimoniales. La 140 es la que de repente algunos ya han visto, trabajan y ven que es la que regula y va aparejada a la 29090 o la ley que es de licencias de edificación. La A140 es la que establece todos los criterios de intervención, tipos de intervención, algunos lineamientos básicos en zonas monumentales, pero desde el punto de vista de la obtención de una licencia, ¿no? De construcción, de remodelación, de refacción, de puesta en valor, etcétera. Y la 115 es la ordenanza local aún vigente que establece y regula qué acciones y qué parámetros y qué condicionantes existen en el centro histórico, o sea, en nuestra área delimitada y en las zonas de protección especial, que son las zonas de tratamiento. O sea, tenemos ya un marco que va de lo general, la ley del patrimonio, y una carta y una ordenanza municipal que va a ver los lineamientos en la zona monumental de Arequipa.
¿Qué normas internacionales tenemos como referencia? Ojo, las normas internacionales, para muchos de repente puede decir, ¿y qué tienen que ver? Yo les digo que sí, tienen que ver por muchos motivos. Para cuando Arequipa fue declarada y para cuando se hacen intervenciones en bienes patrimoniales grandes, sea la catedral, sea los complejos arqueológicos grandes, sea la ciudad misma, se respetan mucho los principios que establecen la Carta del Restauro, que es una carta hecha en Italia, la Carta de Venecia también es en Italia, que son en los años 60, son cartas antiguas, y la primera carta que motivó el interés de la arquitectura moderna por el tema patrimonial, antes ya fue visto, pero en este tema, en Atenas, a raíz de uno de los congresos internacionales de arquitectura del año 31, se normó y se estableció algunos lineamientos para el quehacer arquitectónico. En esa, uno de esos participantes fue Le Corbusier, en esa, y de los suscriptores de esa acta y de esa Carta de Atenas. La Carta de Nara es en Japón, van ya estas abocadas, son más modernas, a los principios de autenticidad, originalidad, paisaje, patrimonio, o sea, para entender realmente qué acciones podemos hacer en un caso. Por ejemplo, les comento un caso. En Chuquibamba, si alguno conoce, había una iglesia antigua. Un obispo anterior la demolió y después hizo una iglesia moderna, la cual también sufrió por el sismo y se cayó. Después, la comunidad de Chuquibamba pidió si era posible reconstruir. Y la reconstrucción es un tema posible, siempre y cuando yo tenga las herramientas, conceptos, teorías, documentos, fuentes orales, gráficas, que me permitan establecer realmente cómo era la iglesia, o el templo, o el edificio. Y la Carta de Cracovia ya es una carta más moderna con las acciones específicas de lo que se tendría que hacer en restauración, ¿no? Entonces son documentos de consulta, pero es muy necesario para el que realmente quiere dedicarse a trabajar en restauración, porque son criterios más amplios que la norma dura y simple, sino son criterios que nos permiten establecer lineamientos de qué y cómo podemos actuar a raíz de muchos principios de gente que realmente trabaja en esto años, y no solo es la normativa fría de un reglamento, una norma nacional de edificación, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente, ya está. No, se has pasado, no, Carlos. La anterior. Ya está. La ley de patrimonio, que dice proteger y regular y promover el desarrollo de los bienes patrimoniales de la nación. ¿Qué establece esta norma? Regula, controla, ordena, mantiene, propugna la conservación, mantenimiento del patrimonio. Y no solo la conservación es cuando ya se cayó, no, el mantenimiento. Por eso es que esta ley incluye también el régimen de propiedad, es decir, el propietario también lo establece como privado y como público, y establece qué obligaciones y derechos tiene uno con respecto al patrimonio que está a su cargo. O sea, no le quita el derecho a propiedad. Muchos dicen, pero yo con mi casa puedo hacer lo que se me antoje. No es así. Igual, por ejemplo, la iglesia tiene un régimen especial. También puede decir, yo también puedo hacer con mis iglesias lo que desee. No. La ley establece y regula esto. ¿Por qué? Porque en esencia los bienes patrimoniales están bajo la cautela del Estado. Después, la 011 del 2006 regula el inventario, el registro, el control, es a nivel nacional, y prevé cómo estos mecanismos pueden ayudar a conservar el patrimonio, sean arquitectónico, arqueológico, etc. También prevé algunos procesos que mucha gente dice, bueno, me cayó una casita en el centro y tengo que hacer el declaratorio de fábrica. Ya, en zona monumental sí es posible hacer declaratorio de fábrica. En zona monumental sí se puede independizar siempre y cuando no sea monumento. De repente tengo un predio donde es un molino en Sabandía, pero tengo que hacer una obra complementaria y necesito un CIRA o un plan de monitoreo, que es parte del procedimiento también de intervenir en un bien patrimonial, ¿no? Entonces, sí, esta ley ya va reglamentando un poco el qué hacer o qué se puede hacer respecto a los monumentos y entornos patrimoniales. Un tema previo antes de que me olvide. Uno dice,
Zona monumental, perfecto, de la zona fundacional. Ambiente urbano monumental, son zonas que tienen características parecidas, por ejemplo, San Lázaro, ¿no? Tienen una morfología, una característica, un valor tipológico, estilístico, formal, cultural, parecido. Tienen después entornos patrimoniales, tienen conjuntos monumentales como Santa Catalina, tienen varios monumentos en sí, y presunción de monumento, es decir, o sea, no porque no haya sido aclarado, yo tengo carta libre para echarme abajo una casona. De repente hay una casa que está en Pampita Ceballos, en la Antiquilla, y tiene bóvedas. No, no está declarada, no está en zona monumental, adelante, ¿no? Ya está. Tampoco es así. La siguiente, por favor. Ya, la 07 es una ley que es mucho más específica porque regula todos los procesos a detalle. Desde el avisaje, uno puede decir, ¿puedo colocar un aviso en el centro histórico? Sí, pero no voy a colocar un aviso de repente que sea un banner de 4x3 colgado al costado de mi edificio. No. Regula también la independización de predios, de repente zonas como, por ejemplo, Pasaje Santa Rosa. Yo tengo mi casa en Pasaje Santa Rosa y voy de frente a registros públicos. No puedo, porque tiene que pasar, porque está en zona de tratamiento o zona de protección. Entonces ahí tiene que pasar la independización por el Ministerio de Cultura. Claro, dirán, pues cultura es pesado, es molestoso, se mete con todos. Lamentablemente, si no fuera así, ha habido como 40 años en que, desde que existía el Instituto Nacional de Cultura, ha habido una depredación terrible de patrimonio. Hay un edificio que a todos nos gusta, a mí también, es el del donde está la SUNAT. Ahí había una casa con balcón preciosa, pero que como no había protección en esa época, la casa fue demolida, la casa fue objeto, o el terreno fue objeto de una edificación nueva, como fue las Galerías Gamesa, que eran de dos familias, la familia Llosa y de la familia Olivares, ¿no? Entonces uno puede decir, perfecto, el objetivo sí, pero hay que saber que ahora ya estas cosas ya no son permitidas, ¿no? Entonces, todos esos procesos están regulados desde el avisaje, declaratorio de fábrica, todos están regulados por la ley. La 140 ya es un tema que dice, ¿qué tendría que hacer yo con un bien patrimonial, ¿no? Y permite regular el tipo de obra. ¿Qué obras sí son aplicables? De repente algunos cuando tengo que preguntarme, me van a preguntar, yo solo quiero hacer mantenimiento de la casa. Perfecto. La 140 no prevé el mantenimiento como una obra permitida o que sea necesaria de licencia. Puede ser solo autorizada directamente por el Ministerio de Cultura. Entonces, esto está regulado por la 29090. La siguiente, por favor, ingeniero. La 115 es una ordenanza que propugna lo siguiente, o sea, es la que regula todo el ámbito del centro histórico y zonas de tratamiento. ¿Y qué entendemos como una zona de tratamiento? De repente los que han trabajado ya en una oficina, han hecho, como dice, sus pininos ya en el ejercicio profesional, saben que hay zonas de tratamiento, zonas que tienen una característica especial. Por ejemplo, Vallecito tiene una característica especial, todavía la parte antigua, la que colinda con el óvalo, donde hay casas de los años 30 y 40, cuando empezó Vallecito, y Cuarto Centenario también tiene una característica. Entonces son zonas de intervención específica, que tienen parámetros y reglamentación específica, que permiten establecer criterios para poder plantear propuestas de intervención más o menos adecuadas. Aquí en estas normas hay mucho de tema de desconocimiento. Muchos municipios, y lo digo con nombre propio, el provincial, por ejemplo, Tingo, dice, no tenía protección. Mentira, sí tenía protección. No tenía que sacar licencia para hacer lo que he hecho. Sí tenía que sacar licencia, no lo hizo. No tenía que sacar licencia también en Patio Puno. Lo hicieron. Me hicieron la obra y no dijeron nada. Entonces, hay que saber regular esto. O sea, la norma es para todos, ¿no? Y eso nos permite establecer y tener parámetros de intervención. Ojo, cuando yo empiezo a hablar de normativa, no es que diga, es mejor no puedo hacer nada. Entonces, como casi la conclusión de decir, no, no puedo hacer nada, mejor no hago nada, mejor me voy a trabajar a Montebello, a Campo Verde 1, Campo Verde 2, me voy a Cerro Colorado, me voy a trabajar a Lima, ya. Porque no, mucha lata es trabajar con matrimonio, no.
Lo que pasa es que, como en todo que hacer, hay normativa. Y si no hubiera normativa, digamos, el centro histórico ya lo hubiesen hecho feria. Y van a haber varios ejemplos en que, a pesar de la normativa, hay gente, como dice, que le encuentra tres pies al gato, y por eso un tema ético también, ¿no? Y hay una norma que salió no hace mucho, del 2016, que es para regular los procedimientos de regularización. En esencia, la ley de patrimonio no preveía la regularización, es decir, no prevé que se regularice predios. Es decir, yo en una zona patrimonial sí puedo regularizar. En una zona como Macoyo, por ejemplo, es normal regularizar y paso por registros públicos e inscribo mi propiedad porque no saqué licencia cuando debí sacarla. Pero la regularización es permitida bajo ciertos criterios en zona monumental. Es decir, en zona monumental yo puedo hacer declaración de fábrica, sí. Puedo independizar, sí, siempre y cuando sea monumento. Siempre y cuando yo no haya generado un daño y una afectación. Por ejemplo, sería lindo que dirían ya los que quieren comprar y hacer mercadillos, ya está, que ya hicieron varias de esas travesuras. Comprar una casona, de poquito en poquito, operación hormiga, la van demoliendo y después dicen, bueno, hago declaración de fábrica. Pues no había nada construido acá, era un muro y solo dejan el muro perimetral. Ya está. No se puede cuando hay una afectación permanente o cuando ya inició el Ministerio de Cultura en un proceso sancionador. Entonces eso tenemos que tener cuidado con colegas con el tema de cuidar el patrimonio. O sea, pues muy simple, como dice, irse al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Justo parece eso. Ya. Listo, la siguiente. Ya está. Y algunas de las cartas internacionales. El restauro, esto tratemos de llevarlo no muy extenso, porque en realidad el que realmente se va a dedicar a tema patrimonial, ese sí tendría que conocer como la tabla del 1. La carta de restauro es una carta que está desde la época más antigua, desde los años 72. Alguien de repente escuchó de Cesare Brandi, italiano, que creó el Instituto de Antigüedades en Italia. La carta de restauro ve todo lo que serían expresiones artísticas, o sea, él lo engloba más como artístico, ¿no? Desde el concepción, desde el origen, la interpretación, desde cómo encaja con la creencia popular o con la tradición. La de Venecia ya va un poco más a lo que se quiere dejar como legado al futuro en el tema patrimonial, ¿no? Y la de Atenas es la que es una declarativa donde por primera vez los arquitectos modernos, después de Leduc, después de Ruskin, ya establecieron los lineamientos para que se pueda trabajar en patrimonio o tener concesiones de patrimonio, es decir, países que no tenían un patrimonio, que tienen mucho patrimonio al revés, tenían que tener protección. Y esto luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO ya reguló y apareció junto con las Naciones Unidas para cautelar y velar por el patrimonio, ¿no? Porque quien declaró Arequipa fue la UNESCO, ¿no? La siguiente, por favor, ingeniero. La Carta Nara. Esta establece básicamente el principio de autenticidad de los bienes, es decir, o sea, todo monumento tiene un carácter de autenticidad, es decir, su concepto primigenio. No quiere decir que yo le haya agregado algo. Por ejemplo, a ver, todos han visto la iglesia de San Agustín, y si son observadores, se van a dar cuenta que San Agustín tiene una forma en la fachada, un estilo en la fachada, y una torre que es disímil o distinta, o no tiene nada que ver con el tema de la iglesia, ¿no? Es un estilo completamente distinto, pero no por eso pierde valor, no por eso es menos. Es una iglesia que el añadido le ha generado un valor y está en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, son bienes patrimoniales, pero el principio de la originalidad. Ahora, si me dicen a mí, restáuralo, obviamente yo voy a tratar de buscarle el principio de originalidad y de buscar lo más cercano a lo que fue su concepción primigenia. La carta de Burra es una carta creada o hecha para establecer ya más criterios, es decir, el lugar, el sitio, el tejido histórico, es decir, el entorno. Porque uno puede decir, perfecto, pues es un solo monumento, ¿no? Y alguien, un arquitecto moderno,
que todos deben conocer, que es Enrique Siriani, decía que la arquitectura que uno hace son piezas urbanas. O sea, no es un elemento suelto, no es un elemento ajeno, son piezas urbanas que traban en ese gran tejido que es la ciudad. También conservan, mantienen o indican la preservación. ¿Qué más se tendría que hacer? La conservación, la restauración, la reconstrucción también prevé. Es lo que les comentaba de Characato. Por ejemplo, si alguien es un poquito curioso, y seguro también les pueden haber explicado en la universidad, hay ciudades enteras que se han reconstruido. Polonia, Cracovia en general, Varsovia, son ciudades enteramente reconstruidas porque fue el país más devastado por la guerra. Los alemanes pasaron por encima y destruyeron todo. Sin embargo, los polacos, como ya presumían lo que se les venía, grabaron en microchips, en fotofilm o en muchas herramientas de esa época, todos los planos, documentos de sus monumentos principales. Y después de la guerra lo reconstruyeron. Si uno pasara por ahí, se daría cuenta de que parece la construcción de 1600 y 1700 cuando fue creada. Entonces, la reconstrucción es posible siempre y cuando se permita y se plantee sustentada científicamente. La restauración es más científica de lo que uno piensa, ¿no? La siguiente, por favor, ingeniero. La Carta de Cracovia. Esta va más al tema del parte del procedimiento, ya de cómo hacer un correcto procedimiento de intervención y restauración. Es decir, qué medidas, qué lineamientos tengo que tomar o tener en cuenta yo para intervenir, ¿no? Y se demuestra claramente que la restauración es un tema harto científico, como he dicho, ¿no? Ya está. Aparte que es multidisciplinario, obviamente. O sea, acá no hay ni los grandes ya genios ni los todistas, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de Tisco lo estoy trabajando con los arquitectos jóvenes, y están yendo también ya al Instituto de la Tecnología de Drones, interior y exteriormente, el tratamiento de pintura mural por un restaurador especialista en arte, un arqueólogo. Entonces ya las cosas se van haciendo más específicas porque el monumento así lo requiere, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente, Inge. Se ha dormido, ingeniero. Ya está. Conclusiones. El marco normativo establece lineamientos de acción, establece acciones posibles, establece requisitos, modalidades. Pero como toda norma, como dice, hay gente que le encanta buscarle tres pies al gato, no. Tratemos de que si existe la norma, se tiene que aplicar. Yo siempre aquí en estos casos digo lo que decía San Pablo. Bueno, de repente alguien no es creyente y no sabe quién es San Pablo, pero San Pablo decía, todo me es lícito, o sea, todo puedo hacer yo, pero no todo me es conveniente. Y es lo que debemos pensar antes de decir, bueno, hagamos algo. Y ayer fui a ver un predio por el Ministerio de Cultura en que hay una casona preciosa en la tercera cuadra de Santo Domingo, y un colega le había dicho al propietario que sí podía hacer casi terraplenar el suelo de la casona que era de comienzos del 800 y hacer un apresuramiento porque es rentable y con eso recuperaba su inversión. Bueno, ya no dije nada, solo me sonreí y listo, pero ya sé que, digamos, bueno, es un tema ético y el pensar eso, ¿no? Después, ¿qué tenemos que hacer? Uno, el alegar desconocimiento no es, como dice, causal de que yo pueda hacer una travesura con el patrimonio. Intervenir, demoler y después decir, bueno, lo regularizo, ya pues no pasa nada, ¿no? Inventarse elementos de estilos. Hay muchos arquitectos, y el mejor ejemplo, aunque duela decirlo, todos hemos pasado por ahí, la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco no es como fue antes del sismo del 60. Porque un arquitecto muy importante de Arequipa, con muy buen gusto, con un buen sentido común, muy importante en Arequipa, pero lo entendió a su buen gusto y criterio y reconstruyó San Francisco. Si ven fotos antiguas se van a dar cuenta que San Francisco era completamente distinto en su fachada a como fue antes del sismo del 60. Y otra cosa, chicos,
Yo sé que todos somos humanos, todos somos imperfectos, y acá no está ni San Francisco de Asís, ni la Madre Teresa de Calcuta, o sea, ninguno es santo, pero tratemos en lo posible de evitar tener doble moral. Es decir, por un lado salgo a hablar y decir el patrimonio que hay que cuidar, que hay que proteger, y por la otra puerta está entrando los de un mercadillo que ya se tumbaron en la casona y quieren regularizar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y concluyo con esta frase. Yo siempre he dicho esto a mis estudiantes cuando enseñaba en la universidad. En este país es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Ay, perdón, ya las fregué. Ya, sí, me tumbé la boya, pero ¿cómo puedo hacer jefecito? ¿Cómo puedo ser arquitecto? ¿Cómo podemos ser señores Ministerio de Cultura? Ya, pues ya las hizo, ¿no? Ya las canceló, ya malogró el patrimonio, ya generó daño, ¿no? Entonces, es un tema ético. Y creo que a todos nos han dado buenos valores en la casa, entonces creo que deberíamos partir por ahí. O sea, ya tenemos la base. Lo único que es que decir, si tengo la base, apliquémosla. Tengo una normativa y la aplico. Tengo mis valores que vienen de casa, los aplico. Bien sencillo. Eh, Está claro, dígame, de repente es mucho, yo sé que es mucha teoría y eso que he tratado de resumir un poco las cuentas, ingeniero, si pudiera poner la segunda presentación que es un poquito más dinámica y iremos interactuando y puedo hacer preguntas, si es que no se incomodan los jóvenes, puedo preguntar, porque hay varios que conozco acá en esta lista. A María Fernanda la conozco, a Alexandra Vanessa la conozco, Arquitecto Mario, me entonces, indica para poder hacer la la segunda segunda, pues presentación. corre poniéndola por favor, sí. Entonces conozco a varios, de repente algunos de vista, ¿no? Entonces, de repente un poquito para interactuar, para conversar. Ya, bueno. La siguiente, por favor, ingeniero. Ya está. ¿Y por qué el patrimonio cultural tiene importancia? A ver, alguien que me dé su opinión, a ver, alguien que conozco, María Fernanda, ¿estás ahí? No está María Fernanda, sí está. Arquitecto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿Por qué piensas que es Aquí. importante el patrimonio? ¿Por qué es necesario cuidarlo? Perdón, no lo escuché, dígame. ¿Por qué crees que es importante cuidar y conservar el patrimonio que tenemos? Bueno, primero porque patrimonio cultural es algo que persiste, deberíamos mantenerlo porque lo deberíamos mantener porque persiste en el tiempo y en el espacio. Prácticamente son, bueno, podremos considerarlo como elementos arquitectónicos que se pueden mantener dentro de la ciudad, que guardan cierta historia y que en sí, como guardan historia, también guardan cultura, guardan tradición y son elementos importantes que se deben mantener en la ciudad prácticamente. Ok, gracias. Ya. Es que patrimonio es, como lo he resumido para la parte baja, patrimonio es el reflejo de una cultura, o sea, el patrimonio, sea tradición material o inmaterial, no solo es, digamos, ya lo visible, de repente la fiesta de la Virgen de Chapi, de repente los llameritos en la sierra, de repente los negritos en Huánuco, pero es cultura, porque somos un país multicultural, cultural, pluricultural, está bien, por una transculturación un poco forzada, pero somos un país pluricultural, tenemos tradiciones, de repente algunas se han perdido, pero la gente que ha venido, digamos que no nacieron acá de repente hace una o dos generaciones, sino sus padres de repente vinieron de Cusco, tienen unas tradiciones, pero sí existe lo que nosotros tenemos mucho en lo que decimos el disco duro o en el Genus Loci, o sea, el espíritu del lugar. O sea, ¿qué conservamos? A ver, un ejemplo de memoria colectiva bien simple. ¿Cuántos de repente sus papás si les preguntan cuando estábamos en el bus, en la combi, y nos bajamos en la esquina de San Juan de Dios? La combi todavía dice baja Ormeño, ¿no? Ormeño no existe hace 30 años.
Sin embargo, ya se generó en el inconsciente colectivo, ¿no? Baja Puente, dice, ¿dónde hay un puente? Ya no hubo puente ahí. Baja Puente el Diablo, no hay, ya no existe. Pero, sin embargo, la memoria colectiva es como si yo dijera, vuelvo a la iglesia de San Agustín, a su torre original de 1848, neoclásica, como la época de la catedral, y reemplazo la que existe. Ya no es posible, porque está en la memoria colectiva la gente, está en la tradición la gente. Y todo eso tiene identidad. Uno puede decir, ¿pero qué me interesan en unos edificios viejos, no? De repente alguno puede decir, miren, yo me voy a dedicar a construir y ahí gano un montón de plata. Correcto, es válido, totalmente respetable, ya está. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si todos pensaran o pensáramos, ya digamos, me incluyo de repente, igual y dijéramos, 4 casas viejas, sillares que no entiendo, no tienen columnas, no tienen vigas, se pueden caer, bota mucho polvo el sillar, son frías, etcétera, 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 ¿no? No, tenemos una tradición. Y hemos puesto esto abajo, que dice, la cultura está relacionada con identidad. Identidad es lo que somos como personas. Ya, el peruano cuando va al extranjero, ahí se da cuenta de la identidad porque, pucha, dice, tiene que ir a comer al Burger King. No tiene para ir a su picantería, no tiene para comer su comida tradicional, no tiene para tomar chichajora, su anisado. Entonces se da cuenta y realmente reflejan que en el tiempo esta cultura ha sido volviendo una, o sea, se ha ido formando con valores, tradiciones, elementos, que la pelea de toros, el respeto, la casona antigua, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas. Y mucha gente dice, pero una casa vieja, ¿qué me aporta? Ojo, se aporta. Si uno ve con una casa antigua, una con bóvedas, sabe que el sistema constructivo responde a una época, a una cultura. El uso de los rieles también responde a una época. El uso del concreto, si uno, por ejemplo, una anécdota, en lo que es el ISUR, eso era la antigua cervecería creada por los alemanes a fines del 800. Y sin embargo, vino una contratista porque ya se iba a volver a la Universidad de San Pablo y les dijo, perfecto, vamos acá, tumbamos este muro, abrimos este vano, integramos las ventanas, etcétera, y lo hacemos. Cuando se dieron cuenta que todo era un gran búnker de concreto, entonces ahí vino todo el tema de que se dieron cuenta que no habían entendido, no sabían cómo funcionaba el sistema constructivo. Entonces, esto creo que es necesario, porque todos, quieran o no quieran, en algún momento de su carrera les va a tocar intervenir o tener un trabajo en el zona monumental. Ya los contrataron para arreglar un restaurante, pucha, ¿y ahora qué hago? Pero es una bóveda, ¿y ahora qué hago con la bóveda? Pucha, ¿no? Entonces, tenemos que conservar esto, porque si no, cada día sería como lo que decía, eso me decía un amigo arquitecto, el arquitecto Ríos, que decía, un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Es como una tablilla, o sea, donde cada día escribo, lo borro y al día siguiente la hoja está en blanco. O sea, como que borré tradición, como que borré cultura, como que borré recuerdos, no tengo nada y cada día parto de cero. Si así fuera, estaríamos, ¿no? Porque no habría a qué arraigarse o de qué acogerse, ¿no? La siguiente, por favor, ingeniero. Y ahí entramos al tema ético y patrimonio. Y no existe, sin embargo, una demostración y una clara demostración. Costumbres, comportamiento humano, que es la ética. Valores de la persona, que es lo que todos tienen, todos nos han inculcado en casa, y que es la forma correcta de hacer las cosas. O sea, siempre he dicho, o sea, hay una forma de hacer las cosas correcta y no hay otra forma. Y que tenemos que tener cuidado. Dice aquí, llevar un proyecto de zona patrimonial sin generar daños o alimentos originarios, alterar, mover, porque quiero un apasionamiento, hay una portada linda, una puerta antigua, me la eché abajo porque necesito 5 metros de ancho para meter mis carros. No. Esta bóveda me causa molestia, ese muro hay que sacarlo, bueno, hay que tumbarlo todo, ya está listo y pongo mi estructura metálica y mi todo. Y pasa mucho, el negocio de arquitectura, y ya lo van a gozar en el tiempo, no es, pero tampoco podemos ser ilusos, ¿no?
Eh, Acá en la izquierda está el cliente, en la parte superior está un arquitecto sonriente, abajo hay otro arquitecto sonriente, pues se dan cuenta que existe al lado de ese arquitecto un famoso serrucho, ¿no? Porque le dijo, mire, eso no es fácil, no tiene que restaurar, no tiene que hacer nada, no tiene que tocar, y lo que era no, termina él asumiendo el contrato, ¿no es cierto? Y aparece ya el caterpillar, el volumen, el elemento, la maquinaria, ya cuando no queda casa, se dan cuenta, los muros antiguos quedan nada más, ya no quedó ni rastro de la casona. No hay problema, luego se regulariza, la clásica, ¿no? Y después viene, como dice la Biblia, el llanto y las lamentaciones, ¿no? Viene la multa. La siguiente, por favor, ingeniero. Y aquí entramos en un tema que es la deontología, es no solo los derechos y las obligaciones que tengo que hacer. Y uno dice, ¿no tiene relación? Sí tiene relación. Dice, respetar los lineamientos, reglamentos, etcétera, en la zona monetaria, y tiene una responsabilidad con la sociedad. Y nuestra ciudad es nuestro terreno de trabajo, nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos indica que tenemos como responsabilidad social. O sea, Siriani decía, cada arquitecto es responsable de esa pieza urbana que conforma ese gran tejido que es la ciudad. O sea, no podemos decir ya, linda mi casa, lindo mi edificio, o ya, pues, no pasa nada porque ya gané hasta la Bienal de Arquitectura, porque mi proyecto es lindo, precioso, es una oda a la arquitectura, pero si no tengo identificación con el contexto, está... Y hay mucha de arquitectura descontextualizada. Claro, a todos nos interesa, obviamente, el cliente a veces es el que regula un poco eso, pero es un tema aparte. La siguiente, por favor. Y acá, ahí está claramente, dice, el artículo 19 del Código de Ética del Colegio de Arquitectos dice, participar en proyectos u obras que atenden contra elementos, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, sectores y centros urbanos que integran el patrimonio monumental de la nación. O sea, si dice, no lo dice específicamente, sí lo dice. Esto claramente muestra la ligación de los conceptos, ¿no? Y abajo he tratado de resumir un poquito la cara de incredulidad de una señorita, puede ser un colega o puede ser un propietario, que dice, yo no sabía que había que conservar la bóveda. Y es un caso que ha pasado no hace mucho en Yanaguara, que la dueña le ha costado una multa horrorosa. Los obreros, un feriado largo, estaban haciendo la clásica, ¿no? La operación hormiga y tumbando la bóveda. Y la imagen de la derecha dice, bueno, ya la cara dice, bueno, ya me di cuenta que las maté, ¿no? Caray, creo que que la arruiné. ¿Se podrá regularizar? La clásica, ¿no? Entonces, evitemos esto, chicos, evitemos estos comienzos, sabemos la norma, para que irnos por el lado, digamos que no corresponde. O sea, por eso sí está ligado. Uno puede decir, no está ligado, ni patrimonio y ética son dos cosas distintas y van por cuerdas separadas, no. Van muy ligadas. Y es un compromiso con su ciudad y con su patrimonio. Ya. Preguntas hasta acá, alguna pregunta, alguna inquietud, de repente yo hablo demasiado y alguien tiene alguna inquietud. A ver, alguien que conozco también le preguntaré. ¿Está ahí Alexandra Vanessa? No está, creo, doña Alexandra Vanessa Mendoza. Bueno, ¿alguna inquietud o las guardamos las preguntas para el final? Una preguntita, arquitecto. Sí. Bueno, una consulta más bien, creo. Justo hoy día salió una noticia de que se ha derrumbado en Lima una casona y ha muerto una persona. Una casona, creo, antigua también, ¿no? De quincha y adobe. ¿Qué opinión tiene acerca de eso? Porque creo que es en los barrios altos. Ya. Bueno, no sé qué opinión tiene al respecto, arquitecto. Ya, a ver. Ahí tenemos también que hacer un mea culpa como cultura. El tema patrimonial es un tema bastante delicado y es cierto, hay muchas casonas que de repente ya son ocupadas por inquilinos y se han vuelto tugurios. Entonces,
y la falta de conservación también daña, sea una edificación nueva o antigua, y ahí hay mucha responsabilidad del propietario, lamentablemente, pero también es responsabilidad del Estado, porque yo conozco colegas y yo siempre he tratado de tener un criterio amplio y decir, perfecto, si tú quieres mejorar, adelante, pero ya hay una responsabilidad ahí. Y no deberíamos ser tan quisquillosos, lo digo a modo personal, yo que trabajo en cultura, en ser demasiado exquisitos en los proyectos. Acá también hay un tema normativo y de mayor rango. ¿Qué significa? Lamentablemente, si uno va a Israel, a España, a Francia, el Estado invierte en patrimonio, porque el patrimonio es cultura, el patrimonio es turismo. Acá, de acuerdo a la ley, el Estado no puede intervenir en privados, salvo casos muy excepcionales. Es decir, si yo tengo mi casa, no puedo intervenir. Sin embargo, el Ministerio de Cultura está tratando de hacer algunas políticas de intervención, pero sí, yo le digo, colega, hay una responsabilidad, y si esa responsabilidad acarrea la muerte de alguien, obviamente es una responsabilidad doble. Y yo lo digo como cultura, sí tenemos responsabilidad. O sea, por no haber intervenido a tiempo, por no haber tomado las medidas a tiempo, por no haber sugerido, aunque sea el apuntalamiento, coordinarlo con el municipio y evitar que esta construcción, que ya estaba en franco deterioro, porque en Lima, como es adobe y quincha, la humedad los destroza esos inmuebles. Al revés de acá, de repente la humedad lo que hace es que salgan costras o ya el deterioro sea menos grave que lo que es en Lima. Gracias por su pregunta. Gracias a usted, arquitecto. Ya. ¿Alguna pregunta más? A ver, si no, Inge, por favor, la tercera presentación y luego hacemos las preguntas. Ya está. Ya. La siguiente, por favor. Acá ya establecemos nuestro ámbito de trabajo. Es decir, uno puede decir, perfecto, ¿y cuál es mi ámbito de trabajo? Nuestro ámbito de trabajo está regulado por la Resolución Suprema del año 72, la 2900, que establece las zonas monumentales, la zona monumental de Arequipa, la que agarra desde Salaberry, la que agarra la torrentera de San Lázaro, la que agarra parte del Parque Selva Alegre, la Goyeneche, incluye el hospital, parte de la Jorge Chávez y lo que sería el límite de la calle Villalba, Ayacucho, etcétera, ¿no? Yanaguara tiene una zona monumental y de repente muchos no la conocen. Es una zona que arranca con Cortadera, es el pasaje que está al costado de la Clínica Arequipa, la calle Arica, agarra hasta Tronchadero, agarra León Velarde y toda la avenida Bolognesi. Y Caima, que también pueden pensar que no hay, sí existe una zona monumental, que es la zona de la plaza y su entorno. Y estas delimitaciones están restringidas, o sea, son las formalmente declaradas, pero también existen zonas en provincias, distritos, como Tisco, por ejemplo, es una iglesia declarada, pueblitos tan distantes como Taurisma, que es en Cotahuasi, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen monumentos específicos declarados, pero estas son las tres grandes zonas de acción que delimitan la intervención del Ministerio de Cultura, ¿no? La siguiente, por favor, ingeniero. Ahí están las zonas que la 115, que es todavía vigente, estableció para el tratamiento específico de zonas. Por ejemplo, la cívico-cultural es un poco la zona fundacional. La 2 es la de San Camilo y que agarra hasta el Hospital Goyeneche. La del Barrio del Solar, San Lázaro. La Universidad de San Pablo también está dentro de una zona de tratamiento, que es la zona de tratamiento 12, que es la de Molino Blanco, porque ahí había los molinos antiguos, ¿no? De granos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí están los límites de la zona de intervención, la zona monumental, ¿no? Entonces hemos establecido, esta ordenanza establece 12 zonas de tratamiento, cada una con características. He puesto 2 a consideración para que vean que sí es posible tener algunos lineamientos normativos para poder intervenir y ejecutar obras nuevas. O sea, no es que esté restringido totalmente, no. Sí existe una normativa específica y unos parámetros específicos. La siguiente, por favor, ingeniero. Por ejemplo, hemos puesto la cívico-cultural, es la principal, es donde está la mayor concentración de monumentos en la zona monumental de Arequipa, tiene una altura de 3 pisos o 9 metros y de repente al interior hasta 5 pisos.
un coeficiente de edificación, retiro, las consideraciones para uso comercial. Pero acá sí tenemos que hacer una presión que lo dice la A140, dice, perfecto, uno puede decir, hago 5 pisos, correcto, pero al lado tengo la iglesia de Palacio Viejo, la que está, una iglesia que es neogótica. Ahí, en esos casos donde hay entorno y hay monumento próximo, quien regula la altura de acuerdo a la A140 es el monumento más próximo. Entonces, ahí hay que tener cuidado también. Por eso, esos son lineamientos generales, pero la norma patrimonial en estos entornos sí establece algunas condicionantes donde cultura es la que determina altura. Lamentablemente, ¿por qué? Porque si yo hago 5 pisos al lado de la iglesia, la opaqué, la malogré, de repente traté de hacer un edificio súper moderno y la iglesia quedó como monumento ya sin la prestancia y la contemplación que merece. La zona de la Recoleta es una zona que está muy en boga porque ahora están haciendo proyectos de vivienda que implica todo lo que es la margen derecha del río Chili, donde ya se está estableciendo y donde fueron antiguamente los tambos, donde fueron los tugurios. Entonces, en esa zona se está estableciendo ya criterios de intervención. Dice 4 pisos y al interior 6. ¿Es permitido? Sí. ¿Es válido? Sí. Arquitectos como Álvaro Pastor están interviniendo en la zona, saben que tienen condicionantes, pero es una necesidad que el centro histórico vuelva a tener población. O sea, no podemos hacer un centro histórico que sea un museo o una urna de cristal y que se tenga que ver desde una vitrina como objeto de contemplación o como veo la Mona Lisa detrás de un vidrio. No. Arequipa siempre fue vivienda, siempre tenía vivienda, y no debemos desvirtuar eso. Entonces, por eso he traído 2 a colación, que ahora están haciéndose muchas edificaciones e intervenciones en esa zona a nivel vivienda, ¿no? La siguiente, por favor, ingeniero. Ingeniero Carlos. Está. La 115. Estamos en Molino Blanco. Esta es una zona que está un poquito en conflicto, porque uno puede decir, yo estudié en la San Pablo, o conozco la San Pablo, o tengo amigos en la San Pablo, y tiene 5 pisos. Sí, pero ojo, ahí es cuando le sacamos la vuelta a la norma, porque ellos hicieron bajo una infraestructura ya preexistente de lo que iba a ser un hotel. Entonces aprovecharon, pero reglamentariamente la norma les permite 3 pisos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces éticamente, digamos, fallamos por desconocimiento, es decir, le ofrecemos al cliente más de lo que se permite. No, si acá hacemos, pucha, un terreno de 300 metros, hacemos 6 departamentos y 2 departamentos por piso, 6 pisos, 12 departamentos, y ya saca la calculadora del dueño, nosotros también, y ya está. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué tenemos acá? También nuestro centro histórico es todo lo que refleja nuestra cultura. El origen de la cultura es el centro histórico. ¿Qué es compatible y qué no es compatible? La ley es muy clara y es bien simple, es decir, es compatible siempre y cuando se conserve el uso digno del monumento. ¿Puedo hacer un banco? Sí. ¿Puedo hacer un centro comercial? Sí. ¿Puedo poner de repente un centro cultural? Sí. Ya no se permite colegios, por ejemplo, porque el colegio, quieran o no quieran, es una infraestructura que daña mucho el patrimonio porque tengo que meterle baño, los chicos juegan, pisan las paredes, patean la pelota, qué sé yo, ¿no es cierto? O algún artista o vocación de artista se pone a hacer sus dibujos en las paredes de sillar, ¿no? Ya no se permite eso, no se permite tampoco, ya se está restringiendo mucho el mercadillo, porque el mercadillo a mí me da un ambiente de una bóveda con 20 metros y quiero sacar 4 puestos al interior. Está en su derecho, su propiedad, pero hay que un poco ver qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, ingeniero. Ya está. Ya está. Estos son los usos previstos en la zona monumental. ¿Se puede hacer nuevas edificaciones? Sí. Pero ¿qué dice ahí claramente? Respetar los componentes de la imagen urbana que permitan la integración con los bienes culturales existentes en el lugar.
¿no? Es prohibido el funcionamiento exclusivo de playa de estacionamiento. Es la clásica, ¿no? Muchos dicen, voy a hacer una playa de estacionamiento porque recupero mi inversión, como me dijeron ayer, ¿no? Lo hago al anterior, todavía dije, por favor. La anterior. Ya está. Puedo hacer. Pero el artículo 34 resume, en esencia, lo que se debe hacer. Es el uso de los monumentos de ser decoroso y compatible con el respeto que merecen la obra de categoría de monumentos. Ojo, también ahí hay una consideración ética que muchos dicen, no, pero no es monumento, está en la zona monumental, pero acaso es nueva, es una cuestión del 60, me la voy a echar abajo, perfecto, no tiene valor patrimonial, correcto, pero ahora tengo una casona donde vio Nicolás de Piérola. Tengo que hacer algo que adecue eso, ¿no? No me interesa porque no, cumplo la norma y punto. No, ya, nadie me va a prohibir que yo use vidrio espejo porque me gusta, pucha, listo, ya está, tampoco es así. O sea, los elementos tienen que congeniar, lamentablemente, si no estamos, lo que todos nos han enseñado en la universidad, desde la época en que me enseñó a mí y a usted seguro, la arquitectura tiene que tener un contexto, una relación con su entorno, o sea, no puede ser acontextualizada, ¿no? Y más en un centro histórico o en una zona monumental. La siguiente, por favor. Inge, la siguiente, por favor. Ya está. Y he puesto algunos casos que son, como dice, casuística, de lo que he interpretado en estos años de profesión. Algunos casos, digamos, que he interpretado que tienen algún nivel de estimación bueno o por lo menos aceptable. Yo sé que este negocio de arquitectura es muy, uno puede decir, ay, mi obra, ¿por qué la has puesto en la que no es, o que es buena, si es mi obra máxima, ¿no? Bueno, y lo he puesto como una película antigua, que es lo bueno, lo malo y lo feo que podemos encontrar. He puesto algunos casos. Por ejemplo, esta casa, el Van Biff, es una casa que tiene en la calle Jerusalén, en la primera cuadra. Si lo han visto, han pasado por ahí seguro. Tiene un balcón bonito. Rescató porque era una casa que la habían utilizado como almacén de vidrios, o sea, era una vidrería y la casa le hicieron tiras por dentro. Ahora siquiera tiene un patio, tiene un espacio interior, tiene un área de protección y tiene un uso digno. Entonces, ya se ha revalorado un bien patrimonial. Si no es cierto, el ingeniero ahí pecó de exceso porque metió columnas, pero como si fuera un aporticado, pero en esencia, lo bueno es mejor que lo malo, ¿no? O es más sustancial que lo malo. La siguiente, por favor, ingeniero. Esa. Correcto. Esta iglesia sí la han visto. Es en la calle Palacio Viejo. Esta iglesia tiene una particularidad, es una iglesia donada por la familia Goyeneche de la ciudad. Es la capilla de los padres sacramentinos, es de los años 20 y tiene un estilo neogótico. Si ven la fachada, es un neogótico perfecto, tiene la bóveda de arco apuntado o la bóveda con ojival, tiene las ventanas altas, tiene los vitrales laterales, tiene un ábside ochavado, o sea, es bonita la iglesia. ¿Y qué hizo? Es propiedad del arzobispado, se rescató el uso, el mantenimiento, los vitrales, se rescató el lateral, que era un lateral que estaba abandonado, se rescató. Lamentablemente esa construcción que está achurada, que era parte de la iglesia y por la cual se accedía al coro, fue vendida, no sé cómo ni por qué. Desmembraron el predio y el coro ahora no tiene forma de accederse. Entonces esa fue restaurada, esa capilla neogótica con pináculos, con el gablete, con todo, fue restaurada. Es una buena intervención de mantenimiento, conservación y puesta en valor, ¿no? Entonces, si es posible, y se usó materiales modernos, el sillar se trabajó con pintura adecuada, etc. La siguiente. Lo malo. Esta es una iglesia que me tocó ver. Uno puede decir, esta iglesia es muy rústica, es muy campechana, es muy rural, ¿no? Es una iglesia de un pueblito que, si alguno conoce Orcopampa, se llama Chilcaymarca, el pueblo. En este pueblo, se dan cuenta, existe dos torres de origen que son asimétricas. Ese es su encanto, ese es el origen porque fueron dedicadas por distintas personas, es decir, de repente uno le dedicó la torre, donó la torre de la izquierda, que es
digamos, mirándola de frente, que viene hacia el muro del Evangelio, y la de la derecha, de la izquierda, perdón, de la epístola, y la del Evangelio, que era más corta, fueron dedicadas en distinto tiempo. Y esa iglesia se hizo un proyecto de restauración que incluía rescatar los muros de adobe, piedra, la pintura mural, la cubierta a dos aguas, etc. Pasó por Cultura, Cultura la aprobó. El siguiente alcalde vino y dijo, no me gusta, a una torre, igual a los campanarios, y encima se dio la maña todavía de enchapar toda la iglesia con cemento y piedra laja. Y le creó una iconografía que solo él debe saber qué cosa es, ¿no? Entonces, ahí ese bien patrimonial lo destrozó. O sea, varió totalmente, interpretó el estilo a su forma, le dijo que según él era de buen gusto, él fue profesor mío en la universidad, no voy a decir quién era, y ya, pues tendría que rendir con sus actos a Diosito. Pero la verdad es que ese monumento lo mató. Porque se dan cuenta, tenía dos ventanas pequeñas que daban al coro alto y le generó dos famosas ventanas con arquito que todo el mundo piensa que es arequipeño. Ser arquito es arequipeño, no necesariamente. Y se dan cuenta cómo destrozó el monumento. Éticamente no le interesó un pepino, estudio histórico, antecedentes, no le interesó nada. Él dijo, me parece bien y lo hago. La siguiente, por favor. Lo malo. Uno de los clientes estrellas del Ministerio de Cultura. Esta es en la calle San José, hay un portón bajando la primera cuadra de San José, antes de llegar a Moral, y ahí había una casa de estilo del periodo republicano, estilo neoclásico. Los dueños de Estilos no tuvieron mejor idea que echarlo abajo, porque querían hacer un proyecto nuevo, después querían volver al posicionamiento, al final, hasta ahora, digamos, está en esa condición. Otra es que si alguno ha pasado y vive a espaldas de Saga, es una casa preciosa que tenía 2 pisos con balcón de madera, yo vivía al frente, era de una familia que era agricultores y tenía una casa con un patio lindo, con unos árboles preciosos al centro del patio, y los arquitectos de Caimán dijeron, bueno, no es monumento, no se percataron si era monumento o no pusieron ninguna medida, y vino Saga, si me abren la puerta me meto. Tumbó la casa y ahora solo hay un cerco, adentro ya van a ser oficinas, ahí sirvió de depósito de la obra, etc. Y se acabó la historia de la casa. La siguiente, por favor. Y lo feo. A ver, ¿cuántos reconocen el edificio de la izquierda? A ver. El señor Monroy está ahí presente. El arquitecto Monroy. ¿Está o no está? A ver. Todos deben conocer el sitio. La izquierda, la foto de la izquierda. No, el edificio alto. Tan bonito y tan estético que está a la izquierda. Todos han ido a comprarse alguna vez. ¿Es Estilos, profesor? Correcto. No, colega, sí, es Estilos. Estilos tiene una particularidad. Ese proyecto solo tenía hasta el 4º piso máximo aprobado. Después hicieron la terracita, después el 5º, 6º, 7º, 8º piso. Sin permiso, sin consulta, sin nada, ¿no? O sea, y uno ve y es un elemento totalmente discordante con la cuadra. O sea, no tiene nada que ver con el entorno. Y el de la derecha, ese fue el campeón intergaláctico. Está frente a la iglesia de San Agustín. Esta es una casa preciosa que tiene historia. Era una casa de más o menos 1810, vivían varias familias y después se modificó y se generaron ese estilo neorrenacentista de la casa, y la casa fue vendida y una persona que era su propietaria la demolió y solo quedó el muro perimetral.
La señora tenía muro o tenía multa y dijo, perfecto, voy a reconstruirlo porque un arquitecto que trabajó en ese sitio le dijo, perfecto, yo tengo los planos de esta casa porque en algún momento hice el levantamiento de esta casa. Entonces se propuso el arquitecto una propuesta de reconstrucción porque había los documentos gráficos y fuentes documentales que permitían reconstruir la casa. Y el segundo piso también estuvo documentado que había un segundo piso en algún momento de la historia y se podía hacer. Sacó la licencia, pero apenas hubo un feriado largo, la señora hizo un sótano de 350 metros, hizo el tercero, cuarto, quinto piso, y es lo que se ve. Se ve estructuras de drywall, se ve estructuras metálicas, se ve cubiertas, se ve muchos elementos totalmente ajenos y que lloran al lado de, o al frente de, la iglesia de San Agustín, y al lado está la casa preciosa de la familia del Carpio. Es una casa que tiene todos los estilos, y se dan cuenta, o sea, ¿y cuál fue, lamentablemente, nuestro tema legal? Éticamente, permite muchas de estas travesuras. ¿Por qué? Porque quien firmó el proyecto fue A, y quien hizo el destropicio fue B. Y la señora, la propietaria o los propietarios dijeron que legalmente no se podría demostrar fehacientemente que la señora por su propia mano había demolido la casona. Es decir, que no había agarrado su combo, su cincel o su martillo neumático y la había tumbado. Es como que pesco al ladrón, infragante, pero como no suma el monto, pues ya lo suelto al día siguiente, caballeros, ¿no? Y eso pasa con el patrimonio. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, es un poco el sentido de la ética. Yo sé que a muchos nos interesa trabajar, a muchos vamos a trabajar en esto, pero también evitemos generar problemas porque después, hasta ahora, no tiene conformidad de obra, está en procesos permanentes con el Ministerio de Cultura, etc. ¿Para qué buscamos tres pies al gato? ¿No? Yo sé que vamos a tener la tentación, es lógico. Decir, mira, arquitecto, le pago lo que usted me diga, hágame el proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Y tenemos que cuidar mucho del daño antrópico que generemos a los monumentos. A veces dicen, no pasa nada, y que ensanche la puerta, tumba un poquito de pared, no pasa nada, ¿no? Lo que yo haga, hay mucha responsabilidad. De repente, nadie me va a pescar, de repente tengo suerte y hice la travesura y no me pescaron, ¿no? Partamos, dice, bien. Es la recomendación. Yo no soy el papá de nadie, no puedo ser tampoco sacerdote para decir conclusiones morales. Sencillamente tenemos dentro de lo que nos establece el lineamiento, dentro de la formación que tenemos, tratemos de cuidar nuestro patrimonio, nuestra ciudad, porque si en algún momento uno dijera, perfecto, ya, quitan el título de Patrimonio de la Humanidad, ya está listo, lo quitaron, ya está. Prestamos una solicitud y que lo readmitan. El daño ya está hecho, es irreversible. O sea, si a Arequipa le quitan la condición de Patrimonio de la Humanidad, es absolutamente irreversible, porque hay un solo ejemplo en el mundo que me han quitado el título y después me lo hayan devuelto. Cuidemos lo que tenemos, porque también el que haya patrimonio también beneficia a los que tienen y trabajan en turismo. A todos nos beneficia. Una casona, si nos cae una casona, podemos trabajar y podemos tener una obra de repente de 2 años. Yo he tenido obras de hasta de un par de años enteros hasta convertir una mural y que 2 años han sido plenos de trabajo y feliz y contento. Bueno, a todos les gustará de repente trabajar en lo que deseen, pero es un consejo, no es ninguna lección de moral, nada, porque yo ya le he dicho, no soy quien para dar lecciones de moral, sencillamente es un poco de algo que yo he visto en la experiencia profesional y lo que veo diariamente en cultura, de al cual mejor, siempre he dicho, hay un colega siempre dispuesto a saltarse la norma, ¿no? Listo, gracias, jóvenes. Sus preguntas, por favor. Gracias, arquitecto Mario. Bien, creo que podemos pasar a las preguntas, si es que las hubiera.
Tratemos de ser puntuales, por favor. Y quien desea hacer las preguntas, pues activa su micro. Una preguntita, disculpen. Para realizar, Adelante, adelante, arquitecto. gracias. Para realizar proyectos en el centro histórico, me imagino que hay que tener cierta experticia, ¿no? O de repente haber seguido ciertos cursos o de repente estudios superiores relacionados con ese tema, ¿no? ¿Hay alguna recomendación en general para realizar proyectos en zonas como el centro histórico? Mire, colega, no es que sea un requisito porque, digamos, inclusive cuando uno se colegia, no hay como en médicos que yo me inscribo y me registro como gastroenterólogo o como proctólogo o como neumólogo, no. El colegio de arquitectos, digamos, se permite el ejercicio. La única recomendación que sería es, ojo, si voy a trabajar un proyecto de estos, por lo menos creo que a mí si me toca hacer un colegio, tengo que leerme la norma de colegios y aplicarla. Y si la norma, que es la 140, que no es muy extensa, me indica qué cosas podría hacer y qué cosas no podría hacer, perfecto. Y el resto es un poco del buen ejercicio profesional en el diseño, en la conservación del patrimonio, nada más. Es decir, ya, si quiero poner un mercadillo, ya sé que no lo voy a poner. Entonces le tengo que decir al dueño, bueno, sé que no se puede, pero me informo, o sea, no es un requisito sustancial el tener la expertise, es lo deseable, pero tampoco podemos restringir la libertad de trabajo. O sea, no podemos decirle a alguien, oye, si es que no trabajas porque no has estudiado 3 años de restauración y conservación o no has trabajado en casonas, ya, no. Pero por lo menos, si nos toca, ya, y no tenemos de especialidad, la norma está ahí, la norma es clara, entonces creo que y si tengo que preguntar, pregunto, porque no es ningún delito preguntar. Yo también cuando he empezado preguntaba, y tenía un jefe que había trabajado antes en restauración, me decía, mira, esto es así, 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 o iba al Ministerio de Cultura y preguntaba. Ya, la primera experiencia no fue tan buena, fue de regular para arriba, pero ya después, poco a poco uno va aprendiendo. O sea, no hay limitación, arquitecto, solo trabajar con cuidado con el patrimonio, nada más. Sí. Muchas gracias, arquitecto. Una consulta. Sí. En el tema, digamos, de todos los ejemplos que ha enseñado, digamos, en el de Yanaguara, en el centro de lo que es estilos, de ese hotel que también que han construido, o sea, sí, hay mecanismos, o sea, que al final puede el Ministerio de Cultura activar para demoler, pero ¿se van a llegar a concretar o no? Digamos, en el caso de Yanaguara o en el del hotel, porque el de estilos creo que ya es un poco, ya es más antiguo, creo, no sé si llegarán ahí a algo. ¿Cómo es eso? Ya, a ver, le comento. Ahí es un tema que también lo ve la 28296. ¿Qué pasa? Bueno, el estilo es un caso emblemático, es, digamos, es haber hecho tabla rasa de la norma. Lo que pasa es que ahí quien hizo la norma originalmente dice demolición o multa, no dice demolición y multa. Entonces, cuando le han hecho el proceso sancionador estilos, le han dicho, ya está, ha sido un proceso, no sé cuántas UITs han sido, 100 o 200 UITs por la multa. Bueno, pago. ¿Tienen con qué? Ese es el tema. Lamentablemente la ley, hay un vacío ahí que permite, como dice, la puerta falsa. Ahora, en el caso del hotel, igual. Ya perdió el proceso. Y lo que ha dicho, pago la multa. Ya, 80, 100, 150 UITs, paga la multa. Porque el juez da a escoger, el problema es ese. O sea, cuando llega el proceso judicial, el juez le dice, ¿qué quiere usted? ¿Cara o sello? Ya. Obviamente, si ya hizo la inversión, no va a querer demoler, pero ni a balazos, ¿no? Ahora, en el otro caso, digamos, hay casos emblemáticos que sí es real. Por ejemplo, ya el municipio provincial ya perdió todas las instancias del caso del Patio Puno, del famoso Palacio de Bellas Artes. Bueno, no sé por qué le han puesto el nombre, pero en fin.
ya perdió el proceso, ya en todas las instancias, en la casación, reconsideración, en todas las instancias, lo único que le queda es ejecutar. El problema es que, digamos, están haciendo un poco largo, y esto de la pandemia los ha beneficiado para no desmontar ya el domo. Y ahí hay un caso bien particular. Cuando ya había un presupuesto para desmontar el domo, vino un señor que decía, ojo, las bancas que están al interior, las butacas, son de un tercero, o sea, son de Juan Pérez, no son del municipio. Si ustedes sacan el techo y se malaron mis bancas, yo los voy a denunciar. Bueno, pero ya es un tema menor. Lo que pasa es que sí hay sentencia, entonces sí se pueden ejecutar las sentencias. Lamentablemente, quien modifica la ley, que me encantaría poder hacerlo, sería, la pena debía ser doble, demolición y multa. El día que se le demuela a alguien que ha hecho una barbaridad de esas, yo lo uso como elemento disuasivo, porque, pucha, al que tiene plata, lo agarro, lo zamaqueo, le demuelo y encima le pongo una multa de 300 OITs, los demás van a andar. Lamentablemente, a veces se trabaja al golpe, y es como los chilenos, lamentablemente, que dicen por la razón o la fuerza a veces, ¿no? De que se puede, se puede. Y lo del no va a pasar mucho tiempo antes de que pase la pandemia en que se pueda desmontar el famoso domo verde, que es un elemento totalmente inconsulto. O sea, no pensaron que ahí tenía un monumento que era el ferrocarril de 1870, 1880, y pusieron una estructura verde que no tiene nada que ver con el contexto, ¿no? O sea, de poder se puede, solo que hay algunas limitaciones, y los abogados que están en esta historia saben muy bien por dónde tratar de encontrar la vuelta a la ley. Y en el caso de Yanaguara que comentó, de la bóveda, Ah, no, esa señora ha tenido que reconstruir la bóveda. O sea, sí, se le ha obligado a reconstruir la bóveda, ha pagado una multa, ha perdido año y medio porque la señora quería hacer departamentos ahí. Ha tenido que cambiar todo el proyecto y utilizar esa bóveda como parte del proyecto de vivienda. Está bien, se le ha permitido un segundo piso, pero condición esencial ha sido la reconstrucción de la bóveda que demolió. Sin eso no ha procedido, o sea, restituir al estado original antes de la agresión al patrimonio. O sea, eso sí ha reconstruido la bóveda enterita. o sea, de acuerdo a lo que nos menciona, mejor dicho, en los últimos años recién es donde más ya se está aplicando la normativa y ya se está respetando el patrimonio. Los casos que son, o sea, digamos, antes del 2000, digamos, esos son los que están con estos problemas que nos dice demolición o multa, que están con todos estos temas. Claro, porque antes la ley era más blanda, y porque antes, digamos, desde el 2006, que es la A140, no había una normativa específica que me dijera qué tenía o qué no tenía que hacer con los monumentos. Por ejemplo, es que lo que yo decía, donde está la SUNAT, había una casona con balcón, ¿no? Y se demolió. Donde está el Hotel Visa, entre Perú y Santo Domingo, había una casona también bonita, del estilo republicano, del periodo republicano y del estilo neoclásico. Como no había protección, se echó abajo. Ahora ya no. Inclusive en esa época ha sido la época del auge de los mercadillos, que chapaban una casa, le metían caterpillar, demolían y hacían un mercadillo con 500 puestos en un lote de 2.000 metros cuadrados. Ahora ya, digamos, la norma no es estricta porque pasan por comisión técnica, pasan por calificación, ya hay un poco más de restricciones. Siempre hay, digamos, gente que le busca la vuelta a la norma, pero ya es menos frecuente que antes porque ya hay más mecanismos de protección. Gracias. ¿De qué? Listo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Dónde está mi amiga Alexandra Vanessa que no quiere hablar? ¿Está o no está Alexandra Vanessa? No está, no quiere hablar esta chica. Acá está mi arquitecto Mario, arquitecta Sandra. Qué Buenas noches. vergüenza, yo decía, me va a hacer quedar mal Alexandra Vanessa que no va a preguntar. ¿Qué No, tal? Buenas noches. A ver, ¿qué me vas a preguntar, Alexandra Vanessa? a ver, arquitecta, en la parte de, o sea, usted cuando hablaba de que teníamos que respetar, ¿no? Lo de la normativa, de lo que es el patrimonio, hubo el claro ejemplo de cuando se trabajó en el hotel del que queda en San Lázaro, en la plaza de San Lázaro,
que tuvieron, ¿no? Que al no darles el permiso tuvieron que prácticamente volver a rediseñarlo, toda la parte de lo que era la terraza, y para que mantengan, ¿no? esa concordancia, ¿no? Con todo lo que es el patrimonio, en toda la parte, como le digo, la parte de Jerusalén con San Lázaro. Más que todo es un comentario, ¿no? Porque sí o sí tiene que estar respetándose, ¿no? Todo lo que es todo lo que viene a ser el patrimonio. Todo lo que es el centro histórico. Ya, gracias. En realidad el patrimonio, o sea, no es que el Ministerio de Cultura sea el ente que dice no a todo, sencillamente es que dice, tiene la misión de velar. Si no hiciera, aunque sea el mínimo esfuerzo del Ministerio de Cultura, ya no habría una casona en pie, la verdad. O sea, tratemos de ver eso y entendamos lo que es una obligación. Ya. ¿Alguna pregunta más? Disculpen las interrupciones y la bulla canina. No se preocupe. Esas son las nuevas normalidades, como lo repetí al inicio, como lo dije al inicio, porque pues estamos muchos, yo creo que un 95% laborando desde casa, ¿no? Sí. Así es de que al lado de la familia también. Sí. Más bien, si no hubiera alguna pregunta, solo me queda un comentario como reflexión. Bueno, entenderán que es un tema medio denso, medio pesado, es un tema que de repente a muchos no les gusta la normativa, a mí tampoco me gusta mucho, pero yo trabajo, quiero o no quiero, mucho de mi tiempo de vida he pasado trabajando patrimonio con abogados, en el arzobispado con abogados, en cultura con abogados. Voy a poner mi placa de abogado al lado del arquitecto. Entonces, chicos, solo una recomendación, un consejo de alguien más viejo, que es mucho más viejo que ustedes. Tratemos de cuidar lo que tenemos como patrimonio, porque ese patrimonio, si se pierde, es irrecuperable. Después nos vamos a tener que decir nada que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nada más, cuidémoslos. Ejerzamos nuestra profesión y tengamos cuidado cuando nos toque algo de estos elementos arquitectónicos, que no lo vemos como algo viejo, es algo que es parte de nuestra tradición y nuestra cultura. Muchas gracias, más bien. Las gracias a ti, Mario, arquitecto Mario. Realmente estamos complacidos, vemos justamente, ya lo decía un colega, ¿no? El expertise, y este es un trabajo no de un año, ¿no? Son de varios años y que se ven reflejados en este taller que estamos dedicándolo a nuestros nuevos agremiados, a los colegas que se están incorporando a la regional Arequipa. Entonces, sin más, nos encontramos el día de mañana en este mismo horario. Por favor, seamos puntuales a todos los colegas participantes. Les rogamos estar de repente 5 minutos, 5 o 10 minutos, estamos hablando de las 6:20, para poder comenzar también puntual y ustedes sigan enriqueciéndose con todas las experiencias casuísticas que nos van a ir presentando a lo largo de estos 3 días que tenemos de sesiones con ustedes. Entonces, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes buenas noches. Gracias, buenas noches con todos, colegas. Hasta luego con todos, hasta luego. Cuídense, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta mañana.